ampliar un poco el panorama electoral de lo que está pasando en el resto del país. Está con nosotros Edgardo Moreno, jefe de Política y Economía, La Voz del Interior, principal diario de Córdoba. Buenas noches, gracias por venir. María? Gracias por la invitación. Y también Indalecio Sánchez, periodista de la Gaceta de Tucumán. Indalecio, bienvenido. Estás? Buenas noches. Bueno, arranquemos por Córdoba, y les voy a contar por qué arrancamos por Córdoba. En la placa 5 tenemos lo que fue, creo, la demostración cabal de la fortaleza electoral que tuvo Macri en las elecciones presidenciales, sacando una enorme ventaja en Córdoba para la elección presidencial, ¿no es así? Así es, María. Seguramente el domingo que viene, a esta hora, vamos a estar los editores tratando de resolver una decisión que ponemos en tapa. Seguramente vamos a tener el resultado de la elección de las PASO en el distrito cordobés, pero también la discusión acerca de cuál es el resultado de lectura general, si el nacional o el del conurbano que acaban de explicar y analizar recién, ¿no? Pero en Córdoba, Macri saca el 73% de los votos en la elección. En Córdoba se están disputando exactamente el mismo electorado, porque un porcentaje tan amplio como el que consiguió en su momento el presidente en la provincia de Córdoba, implica que había votantes cruzados, había votantes propios de su fuerza política, de Cambiemos, y también otros que eran votos prestados de la fuerza política que viene gobernando la provincia, que es Unión por Córdoba, una coalición liderada por el PJ. Entonces tenemos de candidato de Macri a Baldassi, ¿no? Baldassi es el candidato de Cambiemos y Martín Yarlora, el vicegobernador de Schiaretti, es el candidato de Unión por Córdoba. Lo que dicen los comandos de campaña, no ha habido encuestas publicadas ni siquiera por los comandos de campaña, es que la elección viene pareja. La gente de Cambiemos sostiene, la Casa Rosada sostiene que viene con ventaja para la elección. A su vez, en el comando del PJ, de Unión por Córdoba, sostienen que están algunos puntos por encima también. Claro. Es, digamos, la única definición posible en este mar de incertidumbres es que es una elección pareja. Pareja, en una provincia muy importante. Macri va a estar cerrando nuevamente la campaña este jueves en la provincia de Córdoba, ¿no? Está jugando muy fuerte en la elección el presidente, creo que quiere ganar efectivamente en Córdoba y debe ser que está humeando, que tiene esa posibilidad cercana. Bien. Y el gobernador Schiaretti defendiendo su territorio con un tono de campaña muy distinto del que se ve en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La relación que ha sido institucionalmente y personalmente bastante fluida entre Macri y Schiaretti indica que los códigos de la campaña en Córdoba han sido algo más racionales. Ha sido una discusión sobre subsidios, sobre asignación de impuestos, sobre... ¿Cómo le va a Córdoba con Macri, digamos? Bien, vamos a saludar vía Skype, en este caso a Pablo Feldman, director de Rosario 12, periodista, gran periodista rosarino. ¿Cómo andas, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Buenas noches, un gusto saludarte a vos y a los colegas allí. Bueno, un gusto que te sumes a este panorama. Contanos, Pablo, cómo viene el panorama electoral ahí en la provincia de Santa Fe, otra provincia importante, digamos. Las provincias del centro del país han sido un sostén importante del caudal electoral de Cambiemos en la última elección. ¿Cómo les va ahora? Bueno, digamos que en la provincia de Santa Fe hay una peculiaridad que no se reedita en el resto del país en cuanto a una tercera fuerza, por decirlo en esos términos, que es el socialismo o el Frente Progresista, que gobierna la provincia ya por 10 años, la ciudad de Rosario por 30 años, y que tiene evidentemente un caudal propio que va mucho más allá de las apariciones, diría yo, esporádicas de algunas terceras fuerzas circunstanciales en el mapa político argentino. Con lo cual, yo podría decir, sin temor a equivocarme, que acá la disputa es a tercios. Por un lado el peronismo, que va a tener una interna por primera vez en mucho tiempo y además todos adentro, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires, acá el kirchnerismo va a disputar con el resto del peronismo tradicional de la provincia, si se quiere. También tendrá interna el Frente Progresista entre un candidato como es Luis Contigiani, ministro de la Producción, probablemente el funcionario más crítico del gobierno nacional de todos los que yo he escuchado, incluso con argumentaciones y con una solidez que va más allá de la cuestión partidaria política de funcionarios del peronismo en otras provincias, ¿no? Y el tercero es Albor Cantar, prácticamente un desconocido, donde evidentemente sí se apuesta a esa estrategia. Yo veía el bloque anterior con los colegas allí de Buenos Aires, a la marca Cambiemos, porque Albor Cantar es conocido y no muy bien conocido porque es el hombre que está a cargo de las políticas universitarias del gobierno, que es el que en alguna buena medida en algún modo ha desbaratado el presupuesto universitario, ha recortado los salarios, ha desmantelado el... Es decir, Cantar no está bien visto. Con un agregado, y termino con esto.
El Cambiemos no tiene interna como en ningún otro lado, pero hay un hombre que se llama Jorge Boazo, que es un hombre de la ciudad de Rosario, que fue candidato a vicegobernador junto a Miguel del Cel, que va por afuera. Y en Rosario mide más que el candidato oficial Albor Cantar. En síntesis, me parece que es una elección de A3, en donde además se verá qué pasa en la interna peronista. Si el kirchnerismo, con Agustín Rossi a la cabeza, exministro de Cristina Kirchner, va a derrotar o va a sucumbir frente a una versión, si se quiere, más provincial, más territorial, que encabeza una ex jueza del Tribunal Rosarino y que por el momento en las encuestas están bastante parejos, con ventaja en casi todas para Rossi, ¿no? Súper interesante, Pablo. Claro, una de las pocas expresiones de provincias Santa Fe donde el kirchnerismo tiene una expresión dentro del peronismo con el candidato que fue ministro de Defensa, ¿no? Agustín Rossi, de Cristina Fernández Kirchner, y la jueza que se había hecho conocida a nivel nacional llevando adelante la causa de los monos. Así que gracias, Pablo, por este panorama, ¿eh? No, por favor, un gusto como siempre, a tus órdenes. Muy buenas noches. E Indalecio Sánchez, entonces vamos a hablar un poco del norte, porque Macri de alguna manera tiene su estrategia concentrada, ¿no?, en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, capital, digamos, el centro del país, que incluso económicamente con la cuestión agrícola esperan que ahí repercuta mejor, y también en algunas provincias del norte esperan poder perforar esas provincias tradicionalmente muy peronistas, ¿no? Sí, no va a ocurrir eso en esta elección. Macri está jugando muy fuerte en Tucumán con el hasta hace poco titular del Plan Belgrano, con rango de ministro nacional, de José Cano, con un apoyo fuerte de estructura y político también de Cambiemos, pero la provincia hizo un viraje bastante importante, el oficialismo peronista, tanto Juan Mansur en su relación con Macri, que había comenzado con una relación cercana, se lo contaba Mansur como uno de los gobernadores peronistas cercanos a Cambiemos, pero viró bruscamente, se acercó a Juan Schiaretti para tratar de armar esta liga de gobernadores que dispute un poder real desde el interior a Cambiemos, y en ese cambio de estrategia, cuando uno de sus secretarios de gobierno iba a ser candidato, con la influencia de José Alperovich, el tres veces ex gobernador tucumano, decidieron jugar fuerte y ponerlo al vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, como candidato para disputar la elección. Con ese escenario es poco probable que Cambiemos en Tucumán, que está prácticamente reducido o liderado ampliamente por la UCR, no va a ganar no va a ganar. Sí. Está difícil en Tucumán. Está bien polarizado, muy polarizado, una campaña sucia. Peleadora, con cero propuestas y con muchos carpetazos, ¿no? Desde dirigentes casi de base, acusándose de diferentes cuestiones, hasta los principales candidatos. Y después tienen apuestas también, ¿no? Esperan que le buen desempeño en Jujuy, de la mano de Gerardo Morales, ¿no? No sé cómo les va a ir. El NOA está viviendo también una transformación que lo tiene medio descolocado. Los gobernadores del NOA, que pasó en Tucumán y se replica en las provincias del NOA. Tucumán hace cabeza de alguna manera, es el sexto distrito electoral del país, pero están teniendo esta fluctuación de gobiernos provinciales que son oficialistas o peronistas y gobiernos nacionales de un signo político diferente. Entonces están medio desacomodados, no tienen a un padre grande en la nación, a un kirchnerismo que los proteja y les dé fondos, pero son fuertes como oficialismo en cada una de las provincias. Por eso también están jugando tan fuertes, no saben cómo puede llegar a irles en cada uno de los distritos, salvo Jujuy, que claramente está con Cambiemos alineado y que es muy posible que gane las elecciones. Nos vamos a ir a Mendoza en este recorrido que estamos haciendo por el país y el panorama electoral. Jorge Hirschbrand es director del diario El Sol de Mendoza. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, María? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, Mendoza, una también de las pocas provincias gobernadas por Cambiemos, ¿no? ¿Qué panorama tienen allí con el gobernador Cornejo para las elecciones? Bueno, al igual que en Santa Fe, el kirchnerismo también hace la excepción y se decidió disputar las internas por adentro del PJ, ¿sí? En realidad, la pelea fuerte de estas pasos, de estas elecciones, va a pasar justamente por ver quién va a ser el dueño del peronismo a partir de las PASO. Básicamente, la disputa política se va a centrar ahí. El gobierno del oficialismo está muy calmado y eso se vio, está muy seguro, y eso se vio en la campaña. Esta campaña, la verdad, ha sido bastante relajada, bastante tranquila.
y se ve que apuestan todo a octubre directamente para ver si pueden mantener la diferencia que logró Cornejo cuando ganó las elecciones para gobernador, o al menos estar dentro de ese rango, de ese porcentaje de 7-8 puntos que le permitió llegar a la primera magistratura de la provincia. Bien, o sea que Mendoza sería una de las provincias que ganaron en la 2015 la gobernación y que podrían volver a ganar. Básicamente está todo dado para que el oficialismo gane. El peronismo no terminó de recuperarse nunca de lo que fue la derrota del 2015, venía de una gestión muy golpeada, fueron 2 gestiones, 2 gobiernos muy cuestionados, sobre todo el último, y a partir de ahí empezaron una suerte de reconstrucción. Fueron los primeros, o uno de los primeros, a nivel nacional, en quebrar el Frente para la Victoria, en abrirse el kirchnerismo. Sin embargo, ahora, dentro de la disputa de primarias, van a pelear para ver quién puede liderar esto pensando en octubre. Claro. Bien, Jorge, muchísimas gracias por sumarte a Ronda de Editores. Muy buenas noches. Igualmente. Bueno, entonces acá me parece que aparecen unos puntos en común también, ¿no? Que la transición del peronismo en busca de un nuevo liderazgo, porque el país está mayoritariamente gobernado todavía por, si uno lo mira por distritos, por fuerzas peronistas, ¿no? Y el gobernador de Córdoba, justamente Schiaretti, es quien está intentando articular una liga de gobernadores. Han tenido un posicionamiento muy fuerte en la última reunión que tuvieron aquí en Buenos Aires. La excusa era, o el motivo era la discusión de los fondos coparticipables y el fondo del conurbano bonaerense. Dicen vamos a la corte contra Vidal, Claro. pero en el PJ contra Cristina. Me parece que la advertencia es que el electorado del interior y sus referencias políticas no quiere que se conurbanice la elección. Claro. Que el país termine cercado ahí en la tercera sección del conurbano. Y que no miren más allá. Estamos mirando... Porque la elección desde el punto de vista institucional es nacional. Claro, por supuesto. Estamos viendo las provincias gobernadas por fuerzas opositoras que tenemos que usar 2 placas porque no entran. Santa Cruz es la única provincia que no ha visitado Mauricio Macri. De todas maneras, con una situación tan difícil que atraviesa, tienen esperanza electoral de la mano de Eduardo Costa candidato. Cristina tampoco quiso ser candidata por ahí, ¿eh? No, bueno, no le servía tampoco, ¿no? No tiene el mismo impacto. Después tenemos las pocas provincias que están gobernadas por Cambiemos desde la elección del 2015, que son 5 más, incluyendo, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Si bien ahí están algunos de los distritos más poblados, provincia de Buenos Aires y capital concentran una gran cantidad de población. Va a ser muy interesante, creo, ver también lo que va a suceder en Santiago del Estero, que es una de las pocas provincias que renueva gobernador no alineada, ¿no? No claro, alineada tenemos al calendario. 2 elecciones de gobernadores. Claro. Es importante, gracias por mencionarlo. Hay 2 provincias, Santiago del Estero y Corrientes, que eligen gobernador. Así es, la primera creo que va a ser ahora Santiago del Estero, dentro de un par de meses, en noviembre, con un Gerardo Zamora que también decidió jugar fuerte. La propia gobernadora es la cabeza de lista del peronismo en Santiago del Estero. Y bueno, él previendo en regresar al poder y su esposa yéndose al Congreso, ¿no? Claro. Es algo que se repite en todo el NOA, caudillismos eternos. En Santiago sacaron los Juárez, entraron los Zamora, en Tucumán salió Alperovich, y ahora, bueno, justamente en esta elección se está jugando en realidad el 2019, por eso también estos vaivenes de Mansur, más preocupado en sí. Macri le complica su intención de ser reelecto dentro de 2 años que de complicarlo a Macri con estos comicios, ¿no? Son solo 8 las provincias que eligen senadores, ¿no? Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, a diputados se vota en todo el país, pero conviene recordar que por la rotación de cómo se da en el Senado, senadores se eligen en Provincia de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis, San Juan y Santa Cruz. Esas son las 8 provincias que eligen senadores, donde aparece una camada de gobernadores ya más independientes del poder kirchnerista, y la apuesta del gobierno nacional es que esos nuevos senadores que llegan al Congreso, legisladores, respondan a gobernadores no alineados con el kirchnerismo, ¿no? Caso Córdoba. Claro, de hecho en la reunión de los gobernadores estuvo Miguel Pichetto, que es un poco la referencia que ellos apoyan dentro del Senado Nacional. Urtubey, claro, ese grupo. Bueno, gracias a los dos por haber estado acá esta noche. Gracias a ustedes por haber estado aquí en Ronda de Editores. Muy buenas noches.